Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el curso de Ciencias Sociales. Vamos a entrar al tema que es Grecia. Vamos a ver que en Grecia va a ser un territorio donde se van a formar muchas culturas, pero solo vamos a destacar a dos, que vamos a ver a continuación. Pero antes de continuar con la clase, debes de tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para no dilatar mucho el tiempo, ponle pausa al video, léelo atentamente y luego dale play. Continuemos. Vamos a tener un pequeño video introductorio, así que presta atención, por favor. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes que crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós. Muy bien, como acabamos de ver, hemos visto un poco más sobre la cultura de Atenas, pero vamos a ver qué más podemos ir observando en este ambiente, ¿no? Básicamente todo el ámbito de Grecia se va a desarrollar en la península de los Balcanes, que luego va a ser colonizada y con el tiempo van a ir viviendo en lo que va a ser en las islas del mar Egeo. Van a llegar a la península itálica, también van a llegar a la cuenca del mar Egeo y se van a desarrollar civilizaciones de manera sucesiva, ¿no? Como mencionaron en el video, van a vivir de manera independiente. Se va a dividir la cultura en 5 periodos, perdón, en 4. Vamos a tener la Edad Oscura,
Vamos a tener la época arcaica, el periodo clásico y el periodo helenístico. Vamos a comenzar con la Edad Oscura. ¿Por qué se le denomina Edad Oscura? En un inicio van a llegar los primeros habitantes, van a ser los pelasgos. Ellos van a ocupar la isla de Creta, donde van a fundar las ciudades de Fastos y Nosos. Acá está en la isla de Creta. Ese va a ser el primer lugar donde van a llegar a ocuparlo o habitarlo, ¿no? Van a tener un estado talosocrático, que básicamente es el control comercial y la supremacía marítima, ¿no? Van a ser los encargados de dominar todo el comercio marítimo, en otras palabras, ¿no? Van a tener una escritura silábica. Después, después del año 1500, y en el 1500 va a llegar el periodo micénico, porque van a llegar los aqueos, van a ingresar a la península balcánica, o sea, toda esta parte la van a ocupar y van a fundar muchos reinos, como los reinos de Micenias, de Tebas, de Ítaca, de Atenas, ¿no? Por eso se le va a llamar las civilizaciones micénicas, porque como vemos, el reino de Micenas va a ser uno de los primeros en fundarse, ¿no? Después vamos a ver bueno, la civilización micénica va a derrotar a los cretenses, ¿no? Que van a estar ocupando parte de las islas, ¿no? Y de ellos los micénicos van a adoptar toda su cultura y los van a adherir a ellos para mejorar, ¿no? Van a adquirir todos sus conocimientos. De una vez derrotados, los cretenses se van a ir al norte, obviamente más arriba, y van a fundar Troya. Luego va a haber una serie de peleas, ¿no? Y se va a dar la famosa guerra de Troya, donde van a ganar los micénicos, ¿no? Los micénicos van a volver a ganarles. Y luego de esta invasión se van a producir un montón de invasiones por parte de los dorios, luego de los jonios y los eolios. Esto va a generar que haya mucha guerra y vuelvan a surgir nuevas polis o nuevas ciudades, como vamos a ver a continuación, ¿no? Cuando ocurren esas invasiones se va a perder mucha de la información de estas culturas, ¿no? De esas culturas, de pequeños reinos. Por eso se le va a denominar Edad Oscura, ¿no? Porque no se sabe mucho de estos periodos. Luego luego de estos periodos vamos a pasar ya a la siguiente etapa. Como hemos visto, la primera es la Edad Oscura, la que estamos viendo ahora, y vamos a pasar a la época arcaica. Ya en la época arcaica, los griegos y los habitantes van a necesitar ocupar más tierras, por lo tanto van a comenzar a formar pequeñas ciudades, ¿no? Vamos a ver, como vemos acá, Tebas, Atenas, Corintio, Argos, Esparta, los acadios, los aqueos, los dorios, los eolios, que vimos que habían sido los que habían llegado a invadir, pues ya se fueron acentuando en ciertos lugares estratégicos, ¿no? Acá se quedó con todo el litoral, por ejemplo, del mar Egeo, y muchas de las culturas van a aprovechar el comercio marítimo, ¿no? Por tanto, siempre van a ocupar lo que son las riberas, ¿no? Las costas. Mientras se van formando las polis, también van a ir formando sus soldados, van a ir formando su propio ejército, van a ir cercando su territorio, van a cercar las tierras, van a comenzar a imponer la que es la agricultura, también no se lo van a vivir del mar, van a poner el medio de comercio, van a comenzar a comercializar a través, no como un trueque, sino a través de monedas, ¿no? Y todas estas características las van a compartir la mayoría de polis que vemos. Atenas, Esparta básicamente van a compartir la misma lengua, cultos similares, creencias iguales en dioses, y van a tener las mismas celebraciones, ¿no? Como vemos, ellos celebraban las Olimpiadas, ¿no? Y para las Olimpiadas, pues obviamente iban a dejar de lado
diferencias e iban a participar. Por lo tanto, en el periodo arcaico se van a ir formando ya las primeras polis, ¿no? Las primeras ciudades, ya que van a, van a permanecer por mucho más tiempo. Ya cuando se establecen las ciudades, vamos a pasar al siguiente periodo, que es el periodo clásico. Ya en el periodo clásico van a haber una serie de alianzas. ¿Se acuerdan que vimos que en Egipto y en Mesopotamia llegaron muy bien, llegaron los persas a quedarse con los territorios? Por lo tanto, el rey persa Darío I va a intentar, básicamente quedarse con todos esos territorios, ¿no? Pero si bien es cierto, en la época arcaica había varias ciudades, todas esas ciudades cuando había una persona que quería quedarse con el territorio total, iban a unir fuerzas, con la cual se va a realizar las guerras médicas, uno, en la cual se van a unir todos los pueblos griegos o las polis griegas y van a formar un ejército tan grande que van a hacerle frente a los persas. En esta batalla van a verse victoriosos los que son los griegos. Pero ¿por qué se les llama guerras médicas? Bueno, ¿no? Los persas llamaban a los griegos medas, ¿no? O medos. De ahí el nombre de guerras médicas, ¿no? Después el rey Darío, persa, se retira, ¿no? Se va. Pero su hijo, Jerjes I, va a intentar otra vez gobernarlos. Y en el año 480 a.C., Jerjes I va a intentar gobernar a las polis otra vez, perdón. Pero acá ya se van a unir, van a destacar dos culturas, Atenas y Esparta. Esparta, que recuerden, hay una película, se llama Los 300, en la cual vemos cómo Esparta le hace frente a las hordas de Jerjes, si mal no estarán recordando. Acá ya en esta pelea que va a dar en las Termópilas, donde Leónidas va a hacer el aguante, eh, Leónidas va a enviar a sus hombres con él y van a defender la primera parte, ¿no? Pero van a lograr detenerlos por un tiempo y después igual, ¿no? Los persas van a seguir intentando porque vemos que ellos pierden. Ya en el combate de Salamina, los persas pierden, ¿no? Pierden ahí, pierden en la batalla de Platea y en la batalla de Micala, ¿no? Esos van a ser los triunfos que van a tener los griegos porque se van a unificar, ¿no? De esa manera han logrado superar las invasiones, han logrado imponerse haciendo alianzas o juntándose entre los pueblos para impedir que un pueblo mucho más grande los absorba, ¿no? Eh, los persas básicamente querían el control del mar Egeo y bueno, por eso deciden invadirlos, ¿no? Por el comercio marítimo y también porque muchas veces eh, con sus conocimientos comenzaron a hacer que otros pueblos se rebelasen, ¿no? Sobre todo los pueblos de Asia Menor se rebelaron y obviamente, ¿no? Eso causó la molestia de los emperadores persas para conquistarlos. El problema va a ser que durante esas peleas Esparta se va a dar cuenta que es superior, muy superior a Atenas en lo que es el combate, ¿no? Por lo cual va a generar, ¿no? Una pequeña disputa entre ellos en la cual Atenas va a tener un periodo de esplendor gracias a su gobernante Pericles, ¿no? Van a comenzar a salir los griegos, van a comenzar a formar las academias, va a comenzar a haber una educación. Si recuerden que los griegos no es que leyeran nada más, ellos practicaban lo de mente sano en cuerpo sano, hacían las olimpiadas, por lo tanto los griegos sí tienen un buen cuerpo físico,
Solo que Esparta toda su vida lo dedicaban al ejercicio, ¿no? Por tanto, Esparta ve que Atenas comienza a surgir, se da cuenta que ellos son mejores en lo que es la guerra, por lo tanto deciden enfrentarse con sus antiguos aliados, ¿no? En la guerra del Peloponeso, Esparta se va a imponer a lo que era Grecia. Grecia va a caer. Esparta va a ganar, pero va a tener un costo muy, muy, muy alto, que más adelante se va a ver prácticamente perjudicado, ¿no? Porque si bien es cierto, gana la pelea, Esparta y las polis van a quedar básicamente débiles, ¿no? Lo cual va a ser aprovechado para que otros pueblos comiencen a atacarlos, ¿no? ¿Qué pueblo aprovecha eso? Va a ser el reino de Macedonia, va a comenzar a atacarlos. Grecia vuelve a surgir poco a poco. Y así, ¿no? Así va a terminar el periodo clásico, ¿no? Con Esparta siendo invadido por Macedonia. Vamos a ver también que Atenas comienza a surgir, pero Macedonia va a comenzar a gobernar los pueblos. Y aquí es mientras Macedonia se va fortaleciendo, Esparta y Atenas estaban débiles, ¿no? El rey Filipo II va a invadir Grecia. Ya al morir su hijo Alejandro Magno, perdón, va a recibir una Grecia un poco destruida, ¿no? Y Alejandro Magno va a iniciar una expansión de lo que es el reino de Macedonia, ¿no? Va, ya teniendo Grecia, va a someter a los persas, va a someter al rey Darío III, ¿no? Y con el cual, pues, al gobernar, al derrotar a los persas, se va a quedar con todo su territorio. Esto va a generar una fusión cultural entre Oriente y Occidente, va a generar una distribución de información, lo cual va a enriquecer mucho a esta cultura, ¿no? Alejandro va a expandir el imperio desde Egipto, porque, bueno, recuerden que los persas habían logrado someter una parte de Egipto, por lo tanto ellos van a tener el control hasta parte de la India, ¿no? Hasta acá. Todo eso va a ser dominado por Alejandro. Pero recuerden que Alejandro va a asumir bastante, va a asimilar lo que es bastante la cultura de Grecia, ¿no? Por lo tanto, toda la cultura de Grecia o de los griegos se va a expandir, ¿no? Desde Egipto hasta partes de la India, ¿no? Eso ya es en el periodo helenístico, ¿no? Como estamos viendo. Durante el periodo helenístico también Alejandro Magno va a morir en Babilonia y su imperio se va a dividir entre sus generales, ¿no? Uno de sus generales, Ptolomeo, se va a quedar a cargo de la cultura griega y también va a dominar parte de Egipto. Van a seguir gobernándolo, va a estar Grecia va a estar a cargo del reino de los Ptolomeos. Ya a partir del año 200 los romanos van a comenzar a conquistar más tierras y al mismo tiempo van a absorber su cultura. Ya en la última dinastía de los Ptolomeos, que los Ptolomeos van a cargo de la cultura de griega y de Egipto, van a caer Cleopatra y Marco Antonio, gobernantes, ante las tropas de los romanos, ¿no? Ante Octavio. Y Octavio ya va a absorber lo que es la cultura Grecia y Egipto, y ahí es cuando básicamente queda sepultada totalmente la cultura de Grecia. Vamos a ver unas características principales de estas dos culturas. Como vemos, Esparta va a tener una forma de gobierno aristócrata, militar. Y en Atenas va a haber la democracia, ¿no? La gente va a poder votar, a cambio acá no. Los militares van a gobernar.
Su sociedad de Esparta va a ser militarizada. En cambio, la sociedad de Atenas va a ser democrática. Se desarrolló la cultura y las artes, ¿no? La escritura, la pintura, como vemos acá. Pero en Esparta, ¿no? Solamente se dedicaban a formar soldados, ¿no? Se fomentó la libertad individual. Acá no hubo libertad individual, ¿no? Lo que es Atenas, vamos a ver que su economía va a estar basada en el comercio central y marítimo, sobre todo el marítimo. En lo que es educación, promovió el desarrollo integral del ciudadano. El pedagogo, los profesores conducían a los niños a las escuelas y los jóvenes a partir de los 16 años ya se adiestraba en lo que era el gimnasio y la academia, ¿no? Mentes en cuerpo sano. La sociedad en Atenas hubo diferencias. Los eupadritas, que eran descendientes de los jonios, ellos los que tenían más derechos civiles. Tenemos a los metecos, eran los extranjeros que llegaban a vivir temporalmente a Atenas. Tenemos a los esclavos, considerados objetos. En la política en Esparta, como sabemos, era la democracia. ¿Cómo se organizó? Pues había un senado, un consejo, autoridades ejecutivas, un tribunal de justicia y la asamblea de ciudadanos, ¿no? Por otro lado tenemos que en Esparta la economía fue la agricultura, la educación era básicamente formar buenos soldados, los niños débiles o que estaban deformados pues los asesinaban. Después tenemos la sociedad de Esparta, estaba dividida en los espartiatas, eran los nobles con actividades militares, los periecos, hombres libres dedicados al comercio, pero sin derechos civiles. Los ilotas eran los esclavos del Estado, ¿no? Dedicados básicamente a la agricultura. En la política va a ser una política aristocrática militar. Va a estar gobernado por dos reyes, uno político y el otro religioso. Va a haber un consejo de ancianos o senado, pero igual va a estar limitado por el poder del aristócrata, ¿no? No, bueno, si el aristócrata le convenía, pues le hacía caso, si no, pues hacía su voluntad igual. Van a estar los magistrados de justicia, va a haber una asamblea de ciudadanos. También vamos a ver que lo que van a hacer los militares van a hacer mucha más influencia que los sacerdotes, ¿no? Ahora, para terminar, vamos a ir a la página 38, vamos a responder argumentando en el cuaderno la pregunta 5, 9 y 10. Eso sería todo, estimados estudiantes.